Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por la enseñanza que tú nos has regalado. Estas bendiciones grandes y poderosas. Tú nos bendices cada día, Señor. Gracias por esta bendición, Padre. Gracias, porque cada día, Señor, tú te manifiestas a cada uno de nosotros. Nos muestras, Señor, tu voluntad y todo lo que acontece cada día, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros para que nadie nos engañe, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú eres el Todopoderoso, Padre. Gracias. Y en el poderoso nombre de Jesucristo te ruego que abras nuestro oído espiritual y traigas ese discernimiento que necesitamos para poder apreciar esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. En el versículo 7 nos habla del principio de dolores. Está hablando que serán entregados a tribulaciones, aborrecidos por todos. ¿Por causa de quién? Por el nombre de Jesucristo. Muchos van a tropezar, dice. Unos a otros se aborrecerán, porque el amor de muchos se enfriará. Estamos en el tiempo de la apostasía, y por eso dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el versículo hasta el 13 usted lo puede leer. El que persevere hasta el fin, entonces ese será salvo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dejado, porque entonces vendrá el fin. Nos está hablando del fin. ¿Del fin de qué? Porque la vida que tenemos es prestada, ya no hay tiempo. Ya no tenemos tiempo. Mire, después de que Jesucristo entró en Jerusalén, su entrada triunfal, hemos visto todo lo que vemos, las preguntas que le hicieron, y vemos cómo sabiamente él le respondió a los discípulos. Otra de las cosas que Jesucristo habló en esta semana, en sus últimos 5 días prácticamente, fue acerca de los tiempos finales, de lo que va a acontecer en cualquier momento. La pregunta que le hicieron ellos a nuestro Señor Jesucristo estaba relacionado con el templo. Ahora, recordemos que la mayoría de los apóstoles eran galileos, así que ellos no veían el templo muy seguido. Galilea queda al norte de Israel, el templo está al sur de Judea, así que cuando ellos llegaron con Jesús al templo, recuerde que hubo la entrada triunfal. Entonces ellos quedaron admirados con el templo, ellos quedaron asombrados, anonadados, porque todos los historiadores hablan de ese templo que era espectacular, hablan de una obra extraordinaria arquitectónicamente. Herodes la levantó. Soy una mujer de 54 años, desde hace un año. Juego al Baita Mayón 30 minutos. Según Josefo, uno de los historiadores de la época, dice que el que veía esta obra quedaban ellos anonadados, porque era espectacular. Así que los discípulos quedaron maravillados, sorprendidos. Ellos no miraban todos los días el templo porque eran galileos, estaban al norte del país, y cuando llegaron a Jerusalén quedaron maravillados y le dijeron: oh Señor, mira, oh qué maravilla, mira qué construcción más hermosa, espectacular, mira este templo como es hermoso. Pero Jesús profetiza algo espantoso en ese momento. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que
nosotros vemos que esa palabra les quedó a los discípulos. Ahora la palabra dice que él salió del templo, fue al monte de los olivos, y estando en el monte con los discípulos le hicieron 3 preguntas. Señor, dinos, ¿cuándo va a pasar esto? Es decir, ¿cuándo va a ser destruido el templo de que tú estás hablando? Porque tú dijiste que va a ser demolido y queremos saber cuándo va a pasar. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo, del fin de esta era? Esas 3 preguntas que ellos hicieron a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, el Señor se los contestó. En Mateo están claras, en otros complementa, en Lucas y en Marcos están complementadas. Veamos ahora, vamos a ver otras citas en el Evangelio para ver qué fue lo que exactamente respondió a estas preguntas. Así que este tema ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, porque en este tema nos toca profundizando de acuerdo a la palabra, está tocando la tribulación, por eso ya no hay tiempo. En este estudio, con la ayuda del Señor, hermanos, primer punto, veamos una de las preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? Fue lo primero que los discípulos preguntaron. ¿O cuándo va a ser destruido? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Mateo 24, véalo, versículo 3. Y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos se acercaron. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Solo vamos a ver eso. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué podemos aprender de esta pregunta nosotros? La primera pregunta tiene que ver con la destrucción del templo. Que eso fue exactamente lo que el Señor dijo en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, todos los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios. Así que ellos querían saber cuándo iba a ser destruido, porque el Señor les está advirtiendo que iba a ser demolido. Segundo, los discípulos admiraban la suntuosidad, pero Jesús miraba el pecado en su interior. Eso es algo que nos pasa a nosotros los cristianos. Vemos la envoltura, vemos la apariencia, pero no vemos lo que hay dentro. Pero Jesús no se fija tanto en la envoltura, sino lo que hay dentro de nuestros corazones. Porque los discípulos estaban admirados. ¡Oh, qué edificio, qué maravilloso, qué bonito! Pero ellos solo miraban lo que sus ojos miraban. Pero Jesús estaba mirando dentro del templo. ¿Qué había dentro del templo? Pecado, robo, mentira. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo les dijo: ustedes han convertido a la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Había de todo, pecado por todo lugar. Así que nosotros como cristianos cometemos el mismo pecado o el mismo error que cometieron los discípulos. Eso le sucede a muchas personas que ven a las personas, solamente ven la apariencia, pero no ven el corazón. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener pues mucha atención en lo que la palabra dice, porque el Señor ve nuestro corazón. Nosotros como seres humanos todos fallamos, no debemos de vernos los errores. El Señor ve lo que hay dentro de nuestros corazones, porque Él sabe que los instrumentos que fallan, que tienen debilidades, que tienen problemas, que tienen cosas, problemas de carácter, problemas de toda clase de problemas que tiene la carne. Entonces, pero el Señor no ve eso, el Señor no ve el corazón, Él ve el instrumento poderoso que es en las manos de Él. Él ve el instrumento, Él no ve la envoltura, ¿verdad? Pues todos, imagínense, jóvenes éramos muy bellos y hermosos, ¿verdad? Pero ahora mire cómo estamos arrugados y toda la cosa, ¿verdad? No nos vemos igual, pero mire, el Señor nos ve a nosotros de nuestro corazón, Él nos ve bellos siempre. No miremos la envoltura, sino miremos el corazón, porque eso es pasajero. Todo lo que hay dentro de nuestros corazones, el espíritu, eso es lo que perdura para siempre. Eso nos deja ver estas escrituras. Bien. Claro que lo hermoso que tenemos nosotros y está hermoso por dentro y por fuera, bendecido, ¿verdad? Ahora, los discípulos... Chevy es el corazón de Estados Unidos, como la gente que mueve a Texas. Para ellos, solo las camionetas... admiraba la suntuosidad del templo, pero Jesús
había dentro del templo. Por eso Jesús dijo en el versículo 2, le respondió Mateo 24:2, oh, ¿ustedes ven todo esto? Oh, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿verdad? Así que nosotros no nos preocupemos tanto por la envoltura. Lo que importa es lo que tenemos dentro del corazón. Eso es lo que tiene el valor. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Que es el Señor unió el asedio de los años 70 después de Cristo con el que tendrá lugar en estos tiempos. Cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, era una profecía temprana, pero a la vez tardía. Generalmente vemos estas profecías en toda la Biblia. Nos anuncian lo que va a suceder muy pronto, pero a la vez se va más allá de algo que va a suceder en el futuro. Así sucedió. Jesús, recuerde que ya lo había advertido más antes. El Señor lloró por Jerusalén porque él sabía lo que venía sobre esa ciudad. El cumplimiento de esta profecía, ¿cuándo vino? Vino 37 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un cálculo. Que nuestro Señor murió de 33 años, calcula que tenía pues fueron 37 años. La destrucción, la primera, en el año 70, quiere decir después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección en el año 70, pues ya todos lo sabemos eso, ¿verdad? Pero el Imperio Romano estaban furiosos con los judíos, especialmente con los que vivían en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos se resistían a pagar impuestos, ellos se resistían a someterse al Imperio Romano, ellos no querían rendirle adoración al César. Los Césares, Nerón, Vespasiano, el Calígula, el Tito, y todos exigían que los adoraran como dioses. Muchos judíos se resistían a esto. Y debido a que ellos no querían pagar impuestos, sino querían rendirle pleitesía a ellos se oponían fuertemente. Entonces los emperadores los odiaron y los querían exterminar. En el año 70, los judíos rotundamente se negaron a pagar impuestos. ¿Y qué pasó? Se encerraron en Jerusalén. Porque ellos pensaron que estaban protegidos en Jerusalén, porque era una ciudad amurallada, tenía 2 enormes murallas. Bien, según ellos estaba bien protegido porque tenía torres de vigilancia, tenía protección y ellos pensaban que era suficiente para detener al enemigo, pero no fue así. La forma de derrotar a los enemigos en ese entonces era la mejor forma, sitiar la ciudad. Sitiar la ciudad era encerrarla, colocar ejércitos alrededor de ellas hasta que se morían literalmente de hambre. No dejaban entrar alimento. Así que en esa época Vespasiano estaba estrenándose como emperador en ese entonces. Este hombre iba a ir a tomar la ciudad, pero como fue llamado a tomar el cargo de emperador, mandó al general Tito, a su hijo. Vemos que Tito más adelante sería el emperador a la muerte de su padre y entra a Jerusalén. La sitia. La historia nos dice que cortó todos los árboles alrededor de Jerusalén, arrasó con todo, con toda la madera, hizo el armamento de guerra para entrar en la ciudad, rampas para meterse, armas, y todo lo hicieron de maderas. Así que el asedio llevó al pueblo judío a una hambruna increíble. Pues según la historia, según lo que ustedes que han leído la historia, de que vemos que el emperador, al dejar entrar a los judíos a celebrar la Pascua, los dejó entrar y los dejó salir. La ciudad estaba abarrotada, no había comida para ninguno de ellos. Y así que en el año 70 terminó, en pocos meses terminó la ciudad arrasada totalmente. Ellos destruyó los muros, las fortalezas, todo fue derribado, la fortaleza de Herodes, la fortaleza del templo. La historia cuenta que cuando ellos entraron a Jerusalén, la mayoría de las personas estaban muertas literalmente de hambre. La historia cuenta que tanto era la hambruna que una mujer en su hambre comió su propio hijo. Eso está en la historia. Mató a su propio hijo, lo cocinó y se lo comió por el hambre. Así era la hambruna en esa época. ¿Y por qué estamos mencionando? Porque estamos hablando un poco la historia para que podamos entender qué es lo que nos habla, cuál es el mensaje. Ya no hay tiempo.
Cuando vemos nosotros esa hambruna y esa crisis, la hambruna de esa época. Ahora, Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Algunos piensan que no se cumplió, pero ¿cómo creen? Sí se cumplió. Cuando Tito entró en la ciudad, tomó el poder, venció las murallas, se metió a las murallas ahí. La última fortaleza que le quedaba era la del templo. También la derrotaron y entraron ellos. Tito le dio, como era el general, le dio la orden de que el templo no lo destruyeran, que lo dejaran intacto. Pero ¿qué pasó? La furia de ellos, de tantos meses de trabajo, y estaban molestos con ellos, le prendieron fuego al templo. Hay que recordar que en el templo judío había muchas cosas de oro. El lugar santísimo era una habitación cúbica completamente cubierta de oro. Recordando la historia, dice que los muebles que había, eran de oro. Las lámparas, los utensilios y todo lo que hacía dentro del templo eran de oro. Cuando le metieron fuego a Jerusalén, el fuego fue tan grande porque aparte de oro también había mucha madera. Recuerde que todo esto se construía con maderas finas, cedros, y todo ardió a tal grado que el oro se derritió, se volvió líquido. Usted ve cuando los líquidos se vuelven líquidos, los metales, cuando se funden. Y el oro se empezó a filtrar en las piedras, hasta los cimientos bajó el oro. Cuando el fuego pasó, ¿qué pasó con los romanos? Por la ambición de tomar el oro, empezaron a quitar piedra por piedra, una por una, para sacar y extraer el oro. Así que la historia nos cuenta eso, ¿verdad? Todo el oro, ¿cómo terminó siendo arado en esa época? Literalmente quedó a tal grado que ellos podían pasar arados por encima. ¿Y quiénes lo hicieron? Los soldados, con el ánimo de sacar todo hasta el último gramito de oro. Y Jesucristo lo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así como Jesucristo lo dijo, así se cumplió. Literalmente las piedras fueron quitadas hasta sus cimientos para extraer el oro. Jesucristo lo dijo, la palabra se cumplió. Ahora veamos nosotros, esta palabra tiene doble cumplimiento. Hay un cumplimiento cercano, pero también hay un cumplimiento lejano. El cumplimiento lejano será en la gran tribulación. ¿Qué dice la palabra? Las naciones del mundo van a rodear a Jerusalén, la van a sitiar, van a hacer muchas cosas. Cristo habló de esto, pero no vamos a... Pensemos nosotros en los tiempos finales, cuando estas profecías se van a cumplir tal y como está escrita en las Escrituras. Jesucristo habló también en Lucas 21, del 20 al 24. Pero cuando vea esta Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto se cumplió en el año 70, pero esto se volverá a cumplir en el futuro. La palabra lo dice. Si ustedes leen en sus casas el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, Ezequiel habla de una invasión de todas las naciones a Jerusalén. Ahora, si ustedes leen, estudian el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas de Daniel habla de esto. Jesús habló de esto. Se va a cumplir, ya no hay tiempo. No hay tiempo de qué. No tenemos tiempo para perder el tiempo. No podemos estar perdiendo el tiempo. Tenemos que saber que las Escrituras, así como se cumplió lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en ese año 70 se cumplió, se seguirán cumpliendo. Ya no hay tiempo. Nosotros no debemos dejar de pasar el tiempo. Así que Jesucristo lo habló. Unplug and unlock the tech and the value. Se cumplieron. Todo esto se va a cumplir, hermanos. El cristianismo no es un paseo. El cristianismo no es un juego. No es para entretenerse. Tenemos que saber que ya no tenemos tiempo. El tiempo que tenemos es que nosotros nos reivindiquemos con nuestro Señor Jesucristo. Al reivindicarnos con Él, nos reivindicamos con todos los seres queridos, con la iglesia, con las familias, con todas las personas que están, y con el evangelio lo llevamos para todos lados y le predicamos a todos lados y le decimos: ya no hay tiempo, porque la vida que tenemos no es de nosotros. Nosotros tenemos la vida prestada. En Daniel 9
pruebe usted, vea, estudie, analice, tome que ese tiempo con el Señor, porque dice, la palabra nos describe a nosotros que la destrucción, dice en capítulo 9 de Daniel, dice, ¿cómo les dijo? Lo que esté en el medio, váyanse, huyan a los montes, salgan a los montes, lo que está en el campo no entre. ¿Por qué? Porque son días terribles. ¿Para qué dice? Porque para que se cumpla todo lo que está escrito, y más hay de lo que están escritas, encintas, embarazadas. ¿Por qué? Porque habrá gran calamidad. Ya no tenemos tiempo, hermano. Esto va a pasar, hermano. Esto va a pasar. Va a ser llevados a todas las naciones. Está hablando que los que se queden, los que entren a la tribulación. Esta profecía al pie de la letra se cumplió, pero se va a cumplir. No es el único cumplimiento, volverá a suceder en el futuro, en la gran tribulación. Estamos hablando de eso, que ya no tenemos tiempo, hermano. En un abrir y cerrar de ojos la iglesia será levantada. En la profecía de Daniel capítulo 9 nos dice que cuando empieza la semana 60, que en cualquier momento va a empezar, en cualquier momento, el anticristo va a hacer una alianza con el pueblo judío. ¿Qué le va a hacer? Le va a dar permiso de que construya el templo, cosa que el templo ya está listo para ser armado. El templo judío allá no tienen desarmado, porque donde estaba el templo, allí ahorita hay una mezquita musulmana, que es la mezquita de la ropa. Bueno, allí ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque estallaría una guerra entre los árabes, los musulmanes y los judíos. Pero cuando el anticristo se establezca aquí en la tierra, entonces él le va a dar permiso a los judíos de hacer el templo. Eso va a pasar en la primera semana. Va a suceder en las 3.5 de años. Eso va a ser al principio, porque los va a engañar. Porque el Señor llegó a sus vidas, no lo recibieron. Entonces ellos van a ser engañados, y cuando ellos en la mitad de la semana 70, durante 3 años y medio, lo van a construir, y van a empezar a tener sus servicios, van a adorar, a tener los sacrificios y todo lo que se hacía en el templo, sacrificios de animales. Pero la palabra dice que cuando llegue a la mitad de la semana, los 3 años y medio, el anticristo va a romper la alianza que hizo con el pueblo judío. No permitirá que el pueblo siga sacrificando o dando ofrenda a Dios, sino que el anticristo va a exigir que se le adore a él. Es allí donde empieza la calamidad. El pueblo judío no va a querer aceptar eso, no va a querer adorar al anticristo como Dios. Y eso entonces él se va a ir contra ellos. Allí va a cumplirse lo que está escrito aquí. El Señor le dice al pueblo judío que serán días de gran calamidad. Bueno, los que están en los campos ni se atreven a regresar, porque va a ser terrible. Los que estén en Jerusalén escapen mientras puedan. Esto pasó en el año 70, pero volverá a suceder en el periodo de la gran tribulación. No tenemos tiempo, ya ve. 7 años que corresponden a la profecía de Daniel 9:27 de la última semana, de la semana 70, están profetizadas para el pueblo judío. Bien, ahora veamos la segunda pregunta. Ahora veamos, ya tuvimos la introducción. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Sabemos que sucedió en el año 70, pero va a volver a suceder. Esta segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué señal habrá de tu venida? Es decir, ustedes saben que los judíos en la misma época de Jesús, ellos han estado aguardando la venida del Mesías. Vino Jesús, pero no lo recibieron. Hoy lo siguen esperando. Todavía creen que el Mesías va a llegar en cualquier momento. No aceptan a Jesús, pero lo siguen esperando. En tiempos de Jesús ellos lo esperaban. No lo aceptaron, no lo recibieron, porque no les gustó ese Mesías. Ellos querían un Mesías como un Alejandro Magno, un Simón Bolívar. Ellos querían un guerrero, pues, que no fuera libertad, que peleara las batallas con espada y con ejército. Pero en vez de llegar un Napoleón Bonaparte, un Alejandro Magno, un Simón Bolívar, llegó un hombre humilde, ¿ve? Un hombre que no tomaba armas en las manos. Les llegó a hablar de amor, de perdón. Entonces por eso a ellos no les gustó. Ellos querían ser liberados del yugo romano. Y Jesús entra hablando de perdón, de poner la otra mejilla,
de cargar la otra milla. Y todo lo contrario a lo que ellos querían. Y por eso lo rechazaron. Entonces ellos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? Bien, sabemos que tú eres el Mesías. Sabemos que tú vas a morir porque tú no los has dicho. Pero ¿cuál es la señal? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cómo vamos a saber que tú estás cerca? Entonces Jesús le contestó en Mateo 24:3. Veamos. Pero bien, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Hasta ahí vamos a ver. Primero, la segunda pregunta tiene que ver con los 3 años y medio de tribulación. Mateo 24, versículo 4 al 6. Y respondió Jesús a ellos. ¿Qué les dijo? Mirad que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo. Oirán de guerras, rumores de guerra. Miren que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Para poder entender esta segunda pregunta, vamos a dividir la última semana de la profecía de Daniel en 2. Mire, es muy difícil tocar este tema cuando no se ha dado un seguimiento de estudio intenso. Por eso es importante venir los jueves a las clases, porque los jueves hay clases bien profundas. Pero vemos nosotros aquí que vamos a ver de qué nos está hablando, de esta profecía de las 70 semanas. Es importante conocer lo que son estas 70 semanas. Vamos a ver algo para poder entender. Daniel, el profeta Daniel, escribió la profecía unos 550 antes de Cristo. Fue una profecía que Dios le dio a Daniel, donde él narró toda la historia del pueblo judío desde esa época hasta el final de los siglos. La profecía que le dio a Daniel habla de las 70 semanas. Cada semana implica 7 años. Así que Dios lo que le está diciendo al profeta Daniel, le dice a él que sobre Israel va a venir un año, va a venir un tiempo de 490 años. Traducido a nuestro idioma, 490 años. Lo que Dios le dice al profeta: para que el pueblo judío pueda ser perdonado, el pueblo judío tiene que pasar por ese periodo de 490 años, 7 semanas, o sea, 7 por 7, 490 años. Pero las 69 ya se cumplieron. Las 69 semanas se cumplieron con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí se cumplió. Pero no lo vamos a mezclar, porque solo vamos a ver que ya se cumplió las 69 semanas con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la destrucción del templo allí en la semana 69. Pero hay una semana que es 7 años que no se han cumplido. Repito, hermanos, las 69 semanas ya se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron? Cuando Cristo murió en la cruz y cuando el templo fue destruido en el año 70. Pero hay una profecía o una parte de esta profecía que no se ha cumplido, y es lo que llamamos la última semana, que son 7 años. Esta última semana está a punto de cumplirse, ya no hay tiempo. Esta semana la tenemos escrita en el libro de Apocalipsis. ¿Quién ha leído el libro de Apocalipsis? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis del capítulo 4, ahora preste atención. Cuando usted lee Apocalipsis del capítulo 4 al 19, usted está leyendo la última semana de la profecía de Daniel. Eso es lo que usted está estudiando. Esa profecía anuncia la venida del anticristo, porque el anticristo va a nacer del imperio romano restaurado, el mismo que destruyó a Jerusalén. Ese mismo imperio va a levantar un hombre que va a ser el anticristo. Ese anticristo va a venir y durante 3 años y medio aparentará una paz que no existe. Pero a partir de la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio en adelante, el mundo va a pasar por una gran tribulación que no se la deseo a nadie. ¿Cuántos han visto el holocausto?
de los campos de concentración de Hitler. ¿Cuántos ustedes han visto de la concentración? Ustedes han visto, dígame, usted sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Las películas del holocausto nazi, de los campos de concentración, usted ve cómo terrible, millones y millones de judíos murieron. Eso es un chiste comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación. Es para que tengamos idea, hermanos, porque lo que pasó fue espantoso. Pero si no lo podemos comparar con lo que va a pasar en la gran tribulación, no hay comparación. Así que las personas que se van a quedar a esperar esa horrible época lo van a lamentar profundamente. Ya no hay tiempo, hermanos. Tenemos nosotros que llevarle esta palabra y hablarle la verdad a las personas con las escrituras, porque nuestras personas que amamos tienen que entender que es sumamente importante depositar nuestras vidas en manos de Dios, porque esto hoy mismo puede empezar. Hay algo que está deteniendo que esto se cumpla y es la iglesia. Pero tan pronto la iglesia sea llevada al cielo, tan pronto la iglesia sea arrebatada, comenzarán 7 años que están profetizados, que son los 7 años de la gran tribulación o la última semana de la profecía de Daniel. Sí me entendemos, ¿verdad? Cada cita que hemos visto, estúdiela ahorita que usted llegue, estúdiela y usted va a comprender básicamente a profundidad para que usted vea que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Por eso debemos de conocer las escrituras, las profecías que se están cumpliendo, se van a cumplir. Veamos, la palabra del Señor dice que habrá engaño. Muchos se levantarán, yo soy el Cristo, dice. Muchos vendrán a aparentar ser el Mesías. Muchos dirán, yo soy el Mesías, pero no lo son. Si vemos hoy en día, escuchamos muchos que dicen, oh, yo soy el Cristo. ¿Cómo no será en esos 7 años? Aparecerán por todos lados hombres diciendo, yo soy el Mesías, por todos lados. Segundo, veamos, los 3 años y medio van a empezar cuando la iglesia sea arrebatada. No puede suceder antes. Tan pronto la iglesia sea levantada, la profecía se va a cumplir. Lo que estamos viendo se va a cumplir, aunque usted no lo crea, aunque las personas no lo crean, la palabra lo enseña. Veamos, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, qué maravilloso ese momento. Ya no hay tiempo, eso va a pasar ya, casi va a pasar. Tenemos que estar listos, hermano. Esto no es más que el reloj profético de Dios. Nunca olvide, lo que estamos viendo es el reloj profético de Dios. Lo describe la palabra. Durante 2000 años, hermanos, desde que nuestro Señor Jesucristo murió, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Allí se paró la profecía de Daniel 9. Allí se paró. Se cumplió la semana 69 y Dios paró. Dios le puso un stop al reloj profético, lo paró, le quitó la pila. Pero en cualquier momento Dios va a volver a poner en marcha ese reloj profético. ¿Cuándo ese reloj profético empieza a funcionar nuevamente? ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Jesús lo prometió. En Juan 14, vea lo que dice. ¿Cómo dijo? Jesús, ¿cómo dijo?
Jesucristo dice, no se preocupe. No, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Me voy a adelantar para prepararles allá un lugar. Y cuando yo regrese, los voy a llevar a la casa de mi Padre. ¡Ay, qué hermoso! Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Mire qué hermoso. Esa promesa se va a cumplir porque Cristo lo prometió. En Juan 17 también, véalo. Le dijo a su Padre, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¡Aleluya! ¡Oh, qué maravilloso! Para que vean mi gloria, para que vean que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Descárgate esta aplicación para escuchar música en tu móvil. Totalmente gratis y sin anuncios, y no necesitas internet. Haz clic en descargar y escucha ahora. Hay que recordar que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Él mismo lo dice. Conozco a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, fue llevado al paraíso, al tercer cielo, donde escuchó cosas increíbles. Esto que está contando Pablo de que Cristo va a venir en cualquier momento y que los que murieron creyendo en Él van a resucitar y que los que estamos vivos vamos a ser transformados para ser arrebatados y ser llevados al cielo, se va a cumplir. Así se burlen de ti cuando tú les digas, esto se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se va a cumplir, ya no hay tiempo. Cuando la iglesia sea llevada, va a comenzar esa semana terrible. También lo profetizó 550 años mientras estaba en Babilonia, cautivo. Allí fue donde Daniel recibió la profecía de parte de Dios por medio del ángel Gabriel. Así que esta profecía se va a cumplir. Las personas dicen, esos locos, eso es una locura, porque estamos en medio de un mundo materialista que solo le importa el material y el dinero. ¿Sabe por qué? Porque quieren quedarse, porque se van a quedar. Este es el cumplimiento. Dios lo va a cumplir, así las personas lo acepten o no lo crean, porque Dios no va a mentir. Si todas las profecías anunciadas por Daniel, recuerda la fecha, 550 antes de Cristo, se cumplió al pie de la letra, también se va a cumplir esa última semana que él anunció. Daniel lo anunció, que durante ese lapso de las 69 semanas, esa ciudad que fue arrasada por el general Tito volvería a ser edificada. No por Tito, ese fue el posterior, sino por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Esta profecía dijo él que esa fue arrasada por Nabucodonosor en el año 586, va a ser edificada. Sucedió al pie de la letra, ¿ve usted? Usted lo puede leer en su Biblia. Allí tiene el libro de Nehemías. Nehemías fue la persona encargada por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Primero Dios mandó a Zorobabel, luego mandó a Esdras para restaurar el sacerdocio, luego a Nehemías. Ahí lo tienen, léalo. Se cumplió la profecía. Lo que dijo Daniel se cumplió. La plaza de Jerusalén será edificada en tiempos angustiosos, y se cumplió cuando Artajerjes, el rey de Persia, en el año 445 antes de Cristo, le dio la autoridad a Nehemías de regresar de Babilonia a Jerusalén y edificar los muros. Cuando usted lee Nehemías, usted vea que en una mano tenía la espada y en la otra tenían para trabajar, porque ellos así trabajaban. La profecía de Daniel 9 dice que cuando las 62 semanas, cuando terminen los 483 años, el Mesías moriría. Así literalmente llegó a la cruz, porque su pueblo lo llevó a la muerte. Prefirieron a un homicida antes que a Cristo. Esa profecía nos habla que ese príncipe del reino que destruiría a Jerusalén, ese mismo príncipe iba a destruir la ciudad, que sucedió en el año 70. Hermano, si lo que escribió 550 antes que Cristo naciera se cumplió al pie de la letra,
Si Cristo murió así como le dijo el profeta, si Jerusalén fue destruida como dijo el profeta, ¿será que no se va a cumplir la última semana que anuncia que el Señor viene a llevar a su iglesia al reino de los cielos y se va a cumplir la última parte de la profecía? Claro que se va a cumplir. Por eso lo he titulado Ya no hay tiempo, porque eso es lo que viene ahorita. Eso es lo que viene. Veamos número 3. Veamos. Jesucristo guardará a su iglesia de la ira que está por venir. Pero a la iglesia, no a los asistentes a un templo, a los que han nacido de nuevo. Primera Tesalonicenses 1:10, veamos. Primera Tesalonicenses 1:10, veamos. ¿Les gusta? ¿Qué les parece el tema, hermanos? Cuando llegue a su casa, usted vaya, estudie. Veamos, Primera Tesalonicenses 1:10, vean lo que dice. Dice que la iglesia está esperando de los cielos, ¿a quién? Al Hijo, quien es Jesús, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra. ¿Quién nos libra? ¿De qué nos libra? De la ira venidera. Alguien puede decir, ¿de qué ira? Lea el libro de Apocalipsis. Vea ese libro de Apocalipsis. Usted estúdielo y usted va a comprender con estos pincelazos que tenemos de este estudio. Jesucristo vino a salvar a su iglesia y no vino a condenarla. Jesucristo vino a salvarlo, ¿verdad? Mire qué privilegio tan grande. El Señor vino a salvarnos. Él no vino a condenarnos. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque Dios no nos ha puesto para ira. La iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire qué maravilloso. Jesucristo. Quinto, nos va a guardar a los creyentes que han recibido el Evangelio. Son los últimos días de ahorros de Labor Day en Classic Chevrolet Cadillac Denison. Compre nuestras mejores ofertas. Nuevo Chevy Silverado 1500, $10,000 de descuento del MSRP. Una gran selección a la venta. Nuevo Chevy Colorados, $3,000 de descuento del MSRP. Así es, $3,000 de descuento. Mejor precio para su intercambio. Maneje más, deba menos. No se pierda los últimos días de ahorros de Labor Day en Classic Chevrolet Cadillac Denison. Léalo, miren, una vez más, para que se ponga contento, porque nos ponemos contentos, ¿verdad? Yo me pongo feliz cuando leo y estudio lo que dice el Señor en esta palabra. A mí no me sorprende lo que se va a cumplir, pero cuando dice Jesucristo guardará a los creyentes, me emociona. A los creyentes que han recibido y creído el Evangelio. Apocalipsis 3:10. Oh, es maravilloso. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Apocalipsis 3:10. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire si no es hermoso. El Señor te va a guardar. El Señor te va a proteger en todo momento. No importa las circunstancias, las situaciones. Él te va a proteger. Sexto, veamos. El reloj profético va a reanudar su marcha cuando seamos arrebatados. Ahorita el reloj está quieto, sin batería. No le ha puesto cuerda todavía. Pero en cualquier momento el Señor le da cuerda y empieza tic, 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 tic. El reloj profético de Dios va a reanudar su marcha cuando la iglesia sea arrebatada. Bien, lea 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. 2:1. Vea lo que dice esta escritura. Pero con respecto a la venida, porque Cristo viene de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nos vamos a reunir con Él en el cielo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestra manera de pensar, no se confunda, no se dejen engañar, no curtupéis ni por espíritu, ni por carta, ni por nada, en el sentido que la venida del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Cristo no vendrá sin que antes no venga la apostasía, o sea, la negación de todo lo que es Dios, y se manifieste el anticristo, el hombre de pecado.
el hijo de la perdición, el cual el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culpa, tanto que se sienta en el templo de Dios en Jerusalén haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo todavía estaba con vosotros, yo les decía eso, dice Pablo, y ahora ustedes saben qué es lo que detiene al anticristo? Parafraseando palabras más fáciles, nosotros como iglesia tenemos que saber qué es lo que impide al anticristo venir, porque a su debido tiempo se va a manifestar, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, de la inmundicia, del pecado, solo que hay quien al presente lo detiene. El anticristo no puede venir porque hay algo que no lo deja. ¿Por qué? Porque a su vez lo que detiene al anticristo se ha quitado, dice, se ha llevado al cielo. Eso, ¿qué es lo que lo estorba? Es la iglesia, somos nosotros, es la iglesia que le estorba. Pero cuando lo que estorba al anticristo, que no le deja venir, se ha levantado, entonces se manifestará el inicuo, Satanás, el hijo del diablo, la bestia. Vean, el cuerno pequeño, el dragón, a quien el Señor dice, lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Este es un inicuo cuyo advenimiento, en el versículo 8 lean, que dice, cuyo advenimiento es obra de Satanás. Este viene por obra de ¿quién? Por obra de Satanás. Va a hacer grandes señales, prodigios, mentirosos. Prodigios mentirosos. Va a engañar a la gente con milagros. Y la gente boba va a creer a todos esos milagros diabólicos que con todo caños y iniquidad para los que se pierden. Las personas van a ser engañadas. Está pasando. Le van a creer. ¿Por qué le van a creer? Porque no recibieron el amor de la verdad, no recibieron la palabra para ser salvos. Por eso Dios les va a enviar un poder engañoso, porque no creyeron en la verdad. Les va a mandar la mentira. Romanos 1, todo el capítulo, ahí lo dice que les dio un espíritu mentiroso, un espíritu de Satanás a todos los que no creen en la verdad, son los que se complacen en la injusticia. Hay algo que le impide al anticristo, hay algo que no lo deja, no le permite manifestarse, pero en cualquier momento, y puede ser ya, puede ser en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, porque eso que le impide va a ser llevado al cielo, y cuando sea quitado, desaparezca de este planeta, el inicuo se va a manifestar. Eso no es más que otra cosa que la iglesia unida por el Espíritu Santo, tú y yo, cuando seamos arrebatados y llevados a reunirnos con el Señor en el aire. ¡Qué maravilloso! Dile ahí a su hermano, aliste su maleta. La Chevy Equinox es más que una SUV. Es tu hora de devolver un poco. Y tu copiloto. Wow. Todo a un valor increíble. Es más que una SUV. Es tu Equinox. Chevrolet, unidos llegamos lejos. Download now. Ay, aliste su maleta, hermanos, alistemos nuestras maletas. Alistemos nuestras maletas. ¿Ya tenemos las maletas listas? Yo ya las tengo listas. El pastor tiene su maleta lista. Ahorita que, verdad, Dios se glorifica cada vez y dice, no, yo ya tengo mi maleta lista. Yo pensé que ya me iba, pero mire, no, ahí está todavía.
Bien, así de que alistemos las maletas, hermanos. Ya la tenemos lista. Alistemos esas maletas. En serio, hermanos, eso no es una broma. Ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo. Mire, cuando vamos a salir, oh no, hermanos, lean Daniel 9, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que es lo que impide que el anticristo se manifieste. Juan 14, versículo 1, el arrebatamiento profetizado por Cristo. Usted puede decir, ay no, pero qué exagerado. No, claro que sí, ya no hay tiempo. Ya no tenemos tiempo, preparemos la maleta ya, hermanos. Así de que practiquemos la justicia, la verdad, la misericordia, como dice su palabra. No miramos el estuche, no veamos la apariencia, sino veamos el corazón de las personas. Si no, vamos nosotros a unirnos como iglesia, como familia, como esposos, esposas, para levantar a todo lo que el Señor nos da el acceso. Veamos ahora. Veamos, el diablo va a engañar a las multitudes por medio de falsos mesías. Está profetizado. Jesús lo dijo. Mateo 24, versículo 4 y 5 lo dijo. Respondiendo Jesús les dijo, oh, mire que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. A muchos van a engañar, muchos. Y lo que estamos leyendo en este capítulo tiene un doble cumplimiento. Lo mismo que hemos... ¿Cuál es el doble cumplimiento? Un cumplimiento cercano, porque hay muchos mesías por todos lugares. El cumplimiento mayor va a ser en la gran tribulación. Todo lo que Jesucristo anuncia tiene doble cumplimiento. Lo estamos viendo hoy. Mire, usted entra a internet y usted escribe en YouTube Mesías o Mesías modernos. Pues lo ve, lo encuentra usted. Se queda asombrado cuántas personas dicen yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y muchos los están siguiendo convencidos de que son el Mesías. Pero vean, métase en internet y usted vea, hay muchos que dicen yo soy el Mesías. Y no estoy hablando de pastores, no, en otros países que dicen yo soy el Mesías. Y tienen, bien, hay uno que hizo una ciudad, no recuerdo el nombre, donde todos viven allí, unidos como una gran aldea, digámoslo así. Ese hombre se viste de blanco. Oh, parece un Cristo y dice que es anticristo. El hombre dice, oh, él es el Cristo, es el Mesías. Pero en la gran tribulación va a ser peor. Más personas dirán, yo soy el Cristo. Y de eso que nos está advirtiendo el Señor. Veamos el punto, el octavo, veamos. El hambre, las guerras, las epidemias, los terremotos se manifestarán en el mundo entero. Bueno, se están manifestando hambrunas, terremotos, pero nunca van a ser comparados con esa época. En Mateo 24, versículos 6 y 7, usted lo ve, dice el Señor, van a escuchar guerra, rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que todo esto aconseja. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero no es el fin, porque se va a levantar nación contra nación, va a haber pestes por todos lugares, por todo lugar. Ahora, esto lo vemos como que, esto va a pasar. No, está pasando. Mire, en la época de la gran tribulación, allí va a ser en todo el mundo. En todo el mundo. Vea usted, si usted ve las noticias, no es como para alterarse, no es como para preocuparse uno, pero está aconteciendo. Esto no es nada con lo que va a pasar en la gran tribulación. El mundo entero se va a sacudir, así va a ser de terrible. Los terribles sufrimientos que va a sufrir la humanidad, hermanos, será solo el comienzo de algo mucho peor. Jesucristo lo dijo en Mateo 24, 8. Todo será principio de dolores. ¿Y qué son principios de dolores? Cuando la mujer va a parir tiene muchos dolores. Es igual, por eso lo compara con los dolores de una mujer en parto. Los creyentes en ese entonces van a ser perseguidos, asesinados. Así que más vale, hermanos, que alertemos a este mensaje. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya tenemos que enfilar y fórzalos a entrar, dice, a tus hijos, la familia, porque en ese entonces van a estar escondidos en las cuevas, la muerte huirá de ellos, los van a torturar, los van a matar. ¿Por qué? Porque los van a marcar y se van a esconder porque no van a querer dejarse marcar. Eso va a ser terrible. Ya no hay tiempo. En Mateo 24, 9 dice que serán entregados a tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos. ¿Por causa de qué? De su nombre. Brussels sprouts, Buckley's, macaroni and cheese.
dosa. You could think of it as an Indian quesadilla. Hot chicken, enchiladas, and tomatoes. When you wake up, you eat breakfast, and that kind of gets your mind started. Lunch helps you push through the rest of the day into a dinner. People want to trade me. I'm like, nah, I have the best one. You can have breakfast for dinner, you can have lunch for dinner, or like dinner, I guess. Invent a new food, mega cheese. Watch this. Watch this. Hey, kangaroo. Watch this. Watch this. Food is awesome. Food has no rules. Food is power. No Kid Hungry is ending childhood hunger by making sure every kid gets 3 meals a day. Tribulación, persecución, van a matar a aquellos que digan yo voy a seguir a Cristo. Obviamente está destinado al pueblo judío, pero indirectamente al mundo entero. Vean, versículo 11. Los judíos que se proclamen creyentes serán perseguidos, atormentados. Todos los judíos van a volver a Cristo, pero no será fácil. Van a tener que pagar un alto precio. Veamos Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas los van a azotar delante de reyes por causa de mí, para testimonio de ellos. Mire, la persecución va a ser global, no solo a los judíos, va a ser a todo el mundo. Y en el versículo 12 dice que muchos van a apostatar, muchos judíos van a apostatar de la fe. En el capítulo 24, versículo 10 nos habla, dijo, muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque muchos, cuando vean que lo van a torturar, van a cortar pedazos de su cuerpo, van a preferir apostatar, negar la fe. Y el 13, otros serán entregados a sus perseguidores por sus propias familias. En esa época la misma familia serán entregados, la misma familia. Veamos en el versículo 10, lea capítulo 24 Mateo. Se entregarán unos a otros. Serán engañados, multitud serán engañados. En Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Así que no van a ser muchos que, los falsos profetas van a engañar porque está relacionado con Israel. Mientras que los falsos maestros no están con la iglesia, veamos. Los falsos profetas están relacionados con Israel y los falsos maestros con la iglesia. Pedro lo enseña. Segunda de Pedro 2:1. ¿Cómo dice Segunda de Pedro 2:1? 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo judío, como habrá entre vosotros, la iglesia, falsos maestros, que introducirán